Muy buenas noches, Dios los bendiga. Hoy comenzamos un programa más del amor sobrenatural de Dios. El programa 112. Todos los días, por la gracia del Espíritu Santo, este programa es abierto para ustedes. Estrictamente con la voluntad de Dios de informar, de Dios expresar a través de este siervo inútil, bajo revelación estrictamente de lo que Dios pone en mi corazón, la voluntad de Dios. Y siempre la voluntad desde el programa 1 ha sido esa interacción personal en tu corazón. Esa interacción del Espíritu Santo, de Dios mismo, en revelar lo que Él quiere para ti. En revelar su esencia como Dios, en revelar espiritualmente y no carnalmente, donde Dios te saca de la carne, donde Dios te lleva espiritualmente a que entiendas lo que eres en la carne, a que comprendas que bajo tu pecado original, bajo las percepciones humanas, bajo las enseñanzas culturales, bajo las enseñanzas religiosas, bajo las enseñanzas familiares, todas enmarcadas desde el pecado original, que mutó, se transformó y fue creando de generación en generación estereotipos humanos que nada tienen que ver quién es Dios. Y precisamente cuando lees el Antiguo Testamento, ves la realidad del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios majestuoso y del Dios santo, del Dios sobrepoderoso, omnipotente, omnipresente. Desde la creación caída, Dios ha dado innumerables oportunidades a la humanidad para esa reconciliación, porque nosotros fuimos creados bajo la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios en la pureza, la imagen de Dios en la perfección, la imagen de Dios en la esencia de lo que es Dios. Y la semejanza en la creación hecha para obedecer y para llevar una comunión con Dios constante, bajo estricta obediencia a la esencia de lo que es Dios. Y aquí Dios una vez más te muestra cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no es que te pierdas. La voluntad de Dios es que te salves. La voluntad de Dios es que tú aceptes el llamado, este llamado que está haciendo hoy, este llamado que te está diciendo, ven a mí, arrodíllate en tu soledad, déjame yo convencerte, sacarte de la carne para que entiendas que en tu condición humana no hay posibilidad si no dejas que yo haga los cambios en ti, en tu corazón. No es por tu obra, no es por tu voluntad, no es por tu carne, es por mi gracia que trabajo en ti, te rescato y te transformo. Por eso te enseño el pacto. ¿Qué significa el pacto? Una vez yo te saco de la carne y te llevo en el espíritu a que entiendas lo que eres en la carne, cuáles son tus limitaciones, por qué fuiste creado y por qué eres lo que eres hoy. Y hacia dónde caminas en un ritualismo humano, en una religiosidad humana que solamente te está llevando a ti a la perdición, al infierno. Que te está llevando en un camino en constante oposición a la esencia mía,
como Dios. Tu creador, tu Dios. Yo te demuestro quién soy yo en el amor. Yo te demuestro quién soy yo en la misericordia. Yo te demuestro quién soy yo en la justicia. En el amor, ese amor que te está diciendo que entregué a mi único hijo por ti, como sacrificio vivo por ti. En la misericordia que siendo hoy creación enemiga mía, porque mientras lleves una vida en contra de lo que yo soy, eres enemigo mío. Y en la justicia que hice por ti al entregar mi hijo, pero también la justicia que haré en ti si tú persistes en llevar una vida en contra de mi esencia, de lo que soy como Dios. Esa justicia que te va a llevar a la perdición eterna en el infierno. Y hoy precisamente Dios, el Espíritu Santo, te abre las puertas. Te dice, déjame convencerte, déjame enseñarte por qué necesitas reconciliarte conmigo. Déjame enseñarte la esencia del misterio de la salvación, que es el misterio de la reconciliación a través de mi Hijo. ¿Por qué fue mi Hijo? ¿Por qué mi Hijo fue el propiciador de tu salvación? Fue hecho carne en mi esencia como Dios, se hizo carne. Estuvo en el mundo, demostró al mundo lo que es el Evangelio. Una vida en completa obediencia a mí como Dios. Hasta el punto de entregar su vida por ti. En ese pacto, en ese convencimiento, yo te llevo a arrepentimiento. Cuando descubro en ti tu esencia del pecado. ¿Cuáles son tus limitaciones en el pecado? ¿Hacia dónde vas en el pecado? La realidad de que si no me tienes en tu corazón es imposible que puedas caminar en santidad. Y mientras no camines en santidad, sigues y seguirás siendo enemigo mío. Porque te descubro la esencia mía en amor. Cuando aceptas el pacto, después que te llevo a arrepentimiento, aceptas a mi Hijo como tu Señor y Salvador, la roca de tu fe. Yo entrego tu corazón a mi Hijo, a Cristo, el justificador que comenzó el pacto de salvación en la cruz y que sigue vivo a mi diestra justificándote, cerciorándose que en este proceso de santificación, cuando me entregas verdaderamente lo que eres, recibes la redención. Mi Hijo te redime, perdona tu pecado, me entregas tu libre albedrío y comenzamos tú y yo. Yo te bautizo con mi esencia, con mi espíritu. Yo te unjo con el Espíritu Santo que va a morar en ti para garantizarte y garantizarme como Dios que tú vas a caminar en completa obediencia en el proceso de santificación. Fuiste creado para adorarme, para glorificarme. Y en ese proceso solo depende en tu obediencia. Yo pondré el querer y el hacer en ti. Yo te pondré en una relación unipersonal conmigo espiritual. Yo te llevo en el espíritu. Yo te revelo, yo te enseño, saco de ti todo lo que es ese pecado de la carne que te prohibía ver la esencia mía como Dios. Cuando entiendes la esencia mía como Dios, comprendes qué veo yo en ti en el pecado. ¿Cómo veo yo el pecado?
Entiendes la rigurosidad por mi santidad y pureza como Dios. Entiendes la rigurosidad en el estilo de vida para el que yo te creé. Y hoy el Espíritu Santo te tiene este tema. No es lo que tú ves, es lo que tú no ves. No es lo que tú ves, es lo que tú no ves. ¿Qué te quiere decir esto, Dios? Nuestra palabra, en muchas que hay en la Biblia, pero hoy el Espíritu nos da Romanos 8:5 y Romanos 8 al 9. ¿Qué nos dice Dios con esta palabra, con este mensaje? Yo no soy carne. Yo no soy lo que tú entiendes que yo soy. Yo no soy ese Dios de limitaciones que está hecho bajo tu carne, en tu entendido y sentido común carnal, por todo lo que tú has vivido, por lo que se te ha creado, por las herencias del pecado de generaciones en generaciones que tú estás viviendo, por presiones sociales en la mentira, por un ritualismo religioso que te aparta de mí completamente. Yo vivo en tu corazón. Ayer el Espíritu Santo hablaba que Él no viene a buscar denominaciones, religiones de ningún tipo. Él viene a buscar una iglesia donde cada uno de su creación, reconciliada con Dios, después de aceptar el pacto, reciban el Espíritu Santo y vivan en un proceso de santificación hasta que sean llamados a la presencia de Dios. Esos son llamados hijos de Dios. Esos son llamados la verdadera iglesia de Dios. El Espíritu Santo hoy nos dice claramente: yo no soy carne. El que en carne vive, a muerte vive. El que en espíritu vive, vivirá eternamente. Porque Dios precisamente trabaja en tu corazón, espíritu y alma. Dios transforma después que aceptas el pacto de salvación. Dios transforma tu corazón. Dios te saca de la carne y comienzas a vivir una vida por fe espiritualmente. Porque es el mismo Dios que pone en ti, en tu corazón, espíritu y alma, el querer, el hacer. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, recibes ese amor de Dios, ahí entiendes, palpas, disfrutas el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios te enseña a amarlo por el amor que Él te dio a ti. Un amor fuera de toda carne. Ahí comienzas a caminar en el Espíritu y entiendes la santificación. Entiendes la santidad de Dios. Entiendes la realidad de tu Creador, de tu Dios. Entiendes la razón del por qué estás en esta tierra y por qué estás siendo llamado hoy. Entiendes la veracidad en cada palabra que Dios te revela en el Espíritu. Una palabra que el mundo no te la puede sacar, que la carne no te la puede sacar. Porque es una palabra que se marca en ti, en tu corazón, espíritu y alma. Cuando comienzas a recibir ese amor, cuando comienzas a descubrir la realidad de Dios en su amor, en su misericordia y en su justicia, entiendes por qué Dios es tan riguroso con el pecado. Entiendes la razón de la perfección cuando Dios te dice: yo te creé a ti a mi imagen y semejanza.
entiendes rigurosamente el Evangelio. Descubres que el Evangelio es el estilo de vida que llevó el Hijo de Dios en completa, milimétrica obediencia a Dios. Entiendes por lo que tú estás siendo preparado en santificación. Entiendes por qué Dios te está sacando todo aquello que te impedía ver a Dios, sentir a Dios. Entiendes, lo palpitas, lo sientes, lo disfrutas, ese amor sobrenatural de Dios. Ese amor que tú quieres compartirlo, ese amor que no es el amor por interés, ni por sangre ni carne. Es un amor igual para todos los que te rodean. Es el amor de Dios. ¿Entiendes la esencia de Jesús, tu Salvador, tu Redentor, pero tu pastor, el que está constantemente caminando contigo en todo tu proceso? ¿Entiendes la esencia del Espíritu Santo, el gran Maestro, el que te revela, el que te da la sabiduría? Y vas entendiendo porque vas palpando, vas siendo testigo en tu corazón, espíritu y alma, cómo la veracidad de la pureza de Dios, del amor de Dios, trabaja en tu corazón. Ya no piensas en la carne, ya piensas en Dios, como el Espíritu Santo te revela. En esa comunión constante, ya hablas en el Espíritu Santo. Ya callas, porque en todo momento el Espíritu Santo es el que te justifica. Dios mismo, Jesús, te justifica. Recibes la sabiduría para ir caminando en ese proceso de prueba, porque es un proceso de prueba. ¿Por qué la prueba? Porque estás siendo cambiado de la imperfección a la perfección en la esencia de Dios. Y en ese proceso que sacas la carne, que dejas la carne, comienzas a vivir una vida en el Espíritu. Comienzas a entender por revelaciones en todo momento. Dios comienza a depositar en ti su sabiduría. Dios comienza a revelarte. Dios te va guiando. Hay esa comunión entre su oveja y su pastor. La oveja oye al pastor. La oveja sabe la voz del pastor. La oveja entiende la voluntad de Dios en ti. La oveja comprende que lo que tú veías en la carne no tiene nada que ver con llevar una vida espiritual, rendido completamente a la esencia de tu Creador. Eres invencible. Eres inquebrantable. ¿Por qué? Porque todo lo recibes por gracia. Recibes la gracia de Dios en cada uno de los aspectos de tu vida. En el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto que tiene que ver en todas áreas de la vida, en esos aspectos que te golpean en la vida. Ya tú no vives por la carne, ya vives por el Espíritu, ya no vives por fe, por vista, vives por fe. Ya entiendes que ya no es tu voluntad, porque Dios te lleva a un nivel de comunión personal que ya tú no te atreves a hacer nada sin llevarlo al Padre. Que ya tú buscas la guía de tu pastor. Que ya tú buscas la esencia de Dios en cada aspecto de tu vida. Que no te atreves a decidir. Que llevas tus sentimientos, tus situaciones en manos de tu Creador. Tu Redentor, el propiciador, donde Él te revela en cada aspecto de la vida el libramiento.
Lo que antes veías como un problema, hoy lo ves como un libramiento, porque Dios te revela que no es bajo tu voluntad, porque Dios va donde tú no puedes ir. Dios oye lo que tú no puedes oír. Dios va más adelante en el futuro que tú no puedes ir. Entiendes que la religiosidad te mantenía atado en un ritualismo carnal que era efímero. No sentías cambio en ti. No veías cambio en ti. Seguías siendo la misma persona, esclavizado a un ritualismo que solamente te autosatisfacía a ti. No agradaba a Dios. Porque cuando descubres la esencia del Dios vivo, del Dios Espíritu, entiendes la completa diferencia que es mantener un ritualismo religioso y una comunión espiritual con Dios. Dios hoy te dice, como todos los días, ven a mí, déjame yo convencerte, no tengas temor, porque no depende de ti. Eso es lo que la carne te ha enseñado, lo que las religiones te han enseñado. Ese es el tipo de legalismo que te ha enseñado la religión, que lo que hace es apartarte de la verdad de Dios. Porque todo lo recibes por gracia. Desde que Dios descubre en ti tu pecado, desde que Dios descubre en ti tus limitaciones, desde que Dios descubre en ti su esencia como Dios, desde que Dios deposita su amor en ti, la confianza en ti, la fe en ti, la seguridad de tu Dios en ti, tú comienzas a caminar inquebrantablemente. No vuelves atrás, porque Dios precisamente trabaja en ti sacando todo aquello que te imposibilitaba ver la realidad de Dios. La comunión con Dios, Dios te la da. Dios te pone el querer y el hacer. Dios te pone el Espíritu Santo en ti, te invita diariamente a esa comunión. Tú sientes esa necesidad de venir a Dios, de traerle tus situaciones, de traerle las situaciones a las que te vas a enfrentar en este mundo. Pero en cada momento vas a ver cómo ese crecimiento espiritual, esa santificación espiritual, esa madurez en el espíritu, te lleva y te fortalece a ser más seguro de ti mismo, porque confías en Dios, a establecer un grado de fe que nada ni nadie te la puede quitar, a establecer un grado de seguridad en tu Padre, en tu Creador, porque desde el momento que aceptas el pacto, Dios toma tu corazón y Dios se hace responsable en ti de tu santidad. Y ahí comprendes que una cosa era tener a Dios en la boca y seguir un acto religioso, y otra cosa es sentir y palpar la realidad del Dios vivo en ti. ¿Es un proceso? Claro que es un proceso. Es un proceso. Pero en ese proceso Dios va caminando de la mano. Y la promesa de que Dios va a estar contigo hasta el último de tus días es viva. La promesa que Dios quiere tu bien y no tu mal es viva. ¿Por qué? Porque ya Dios pagó un precio por ti. Dios no es que te va a demostrar, ya Dios te lo demostró. Y como no dependes en tu carne, sino dependes en la gracia que recibes en Dios, Dios te va a ir llevando mano a mano en este proceso. Hoy Dios te está diciendo, no es por lo que tú ves, no es lo que tú ves, es lo que tú no ves. Te está diciendo que no importa por el proceso que tú estás pasando, que no importa la situación que tú estás enfrentando. Si tienes a Dios en tu corazón, Dios te lleva espiritualmente
a niveles que tú en la carne era imposible entender. Que tú en la carne era imposible discernir. Porque cuando Dios hace presencia en tu corazón, usted no vuelve atrás. El viejo hombre se queda atrás. Es el nuevo hombre que crece todos los días por la gracia de Dios en tu corazón. Comienzas a conocer la gloria de Dios en cada aspecto de tu vida. En cada aspecto. Ahí comienzas a sentir que el espíritu, corazón y alma manejan la carne. No es como antes. La carne manejaba tu corazón. La carne te engañaba. La carne te mentía. Esa es la esencia del pecado original. Y como el enemigo sabe rigurosamente cómo es Dios el día del juicio, porque Él fue juzgado, el enemigo sabe que si tú tienes a Dios en la boca y no lo tienes en el corazón, estás perdido. El enemigo sabe que por un ritualismo religioso hecho por el hombre no vas a ser salvo, porque no hay tal cambio. Eso es falso. El hombre en su carne no puede ser cambiado. El Espíritu de Dios es el único que cambia a su creación en un proceso de santificación. Como todos los días, hoy, esto es lo que el Espíritu Santo quiso decirte. No es por vista, no es la carne, es lo que tú no ves. Y para vivir esa vida que tú no ves, pero que sientes en el corazón, tienes que venir a Dios hoy, aceptar el llamado, rendirte, dejar que Dios te convenza espiritualmente, que Dios haga los cambios en tu corazón, espíritu y alma. Y de ahí en adelante vas a ver al Dios vivo y verdadero, a tu Creador, a tu Padre, al único que te creó, al único que sabe y que puede ir donde tú no puedes ir en la carne, al Dios vivo, al Dios verdadero. Cuando llegas a entender la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios, comprendes ahí y agradeces ahí el gran honor que te da Dios en reconciliarte, en darte esa oportunidad de reconciliación. No todos se van a salvar. De hecho, la mayoría se va a perder. Porque no quieren a Dios. Porque no buscan de Dios. Porque entienden que el mundo les da y no comprenden que esta vida lo que hace es llevarte al infierno. Porque no entienden, comienzan a pensar qué pasa después de la muerte, cuando están en el lecho de muerte. No atendieron los llamados de Dios. Converso o inconverso, religioso o no religioso. El enemigo no pudo quitar de la carne la esencia real y verdadera de lo que es el pecado y el no pecado. Eso no pudo ser borrado de la carne. No hay nadie que pueda decir que no sabía que era pecado. La esencia misma está ahí. El hombre sabe cuando no cumple el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. La carne no te permite negarte a ti mismo. Y es ahí que trabaja Dios, en esa negación. En esa negación de tu esencia humana. En esa negación de tu realidad humana. En esa negación de tu Creador. Es imposible
que el día del juicio te justifiques ante Dios cuando llevaste una vida en completa oposición a la esencia de lo que es Dios. Y Dios te está dando la oportunidad hoy de que lo aceptes aquí. La diferencia entre aceptarlo aquí es caminar en la santificación, garantizado a vivir la vida eterna con Dios en el cielo, porque depende de Dios, no de ti. Tú en tu carne no puedes ser bueno. Es por gracia que recibes los dones. Es por gracia que recibes las vestiduras de santificación. Es por gracia que recibes el amor verdadero de Dios. Es por gracia que recibes la misericordia de Dios. Es por gracia que recibes la justicia de Dios. Es por gracia que recibes la purificación de Dios. Es por gracia que recibes amar la verdad y no la mentira. Amar la lealtad y no la traición. Amar la bondad y no la mezquindad. Amar el compartir y no ser egoísta. Amar entregarse a aquellos que necesitan conocer a Dios a través de tus acciones, para glorificar en tus acciones a tu Creador. Esa es la realidad del Evangelio, no es otra. Y esta palabra está ahí. Bíblicamente está ahí. La Biblia recoge exactamente lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Y más aún, hay misterios de los cielos que solamente les son revelados a aquellos que verdaderamente están en un proceso de santificación real y verdadera con Dios. Dios no se revela a los hipócritas. Dios no se revela a los mentirosos. Dios no está en los corazones de los pecadores. Eso es mentira. Porque una vez usted entrega lo que usted es en el pecado, usted lo entrega desde ese momento. Y Dios desde ese momento comienza a trabajar en usted, sacar todo lo que es pecado. Y te va haciendo santo, va santificando tu persona aquí en la tierra. Y solamente eso lo hace Dios. Eso no lo hace ni la religión, ni tu pastor, ni el papa, ni el cura, nadie. Lo hace, ni tú, lo hace Dios en ti. Solamente Dios te dice, atiende el llamado y ven de corazón a mí. Entrégame tu corazón, yo te convenzo. Como todos los días, el Espíritu Santo hoy te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy. No. No porque me voy. Porque esto lo creé yo. Es porque si vienes a mí, si vengo a ti, perdón, esta noche, y tú no te has arrepentido de corazón, no has aceptado el pacto, vas al infierno. Así de sencillo. No puedes pedirle a Dios misericordia cuando tú no has tenido el más mínimo respeto y amor por tu Dios. Porque el que ama, respeta. El que ama, obedece. El que ama, se humilla. Esa es la verdad, mi querido amigo, mi querida amiga. Ayer Dios dijo claramente, yo no vengo a buscar ni católicos, ni mormones, ni bautistas, ni testigos de Jehová. Yo no vengo a buscar ninguna religión. Yo vengo a buscar mis hijos que tienen mi Santo Espíritu Santo en sus corazones. Y solamente eres hijo de Dios cuando aceptas el pacto y dejas que Dios transforme tu vida. Buenas noches.